Gracias, José María. Gracias a mis compañeros. Bueno, yo me voy a la raíz de, yo no tengo muchos números, muchas estadísticas. Me voy a la raíz para mí del problema y siempre lo he dicho. Es un tema de vocación. ¿Qué es un verdadero maestro? Un maestro es aquella persona que sirve de facilitador, de orientador y es también ese extractor del potencial, el desarrollo, el talento de un alumno en todas las vertientes, no solamente académicas, sino dentro de una estructura de valores. Es la persona que guía, es un maestro, es la persona que desde la vocación va desarrollando un vínculo. La pregunta es si todos los recursos económicos, ese 4% se ha ido a infraestructura, se ha ido a lo de afuera, pero lo de adentro, o sea, la vocación, el servicio, la formación, el rescatar la estructura de valores, el crear una cultura de conciencia, de meritocracia, de la importancia de ser, de saber y de desarrollarse porque son cosas paralelas. Necesitamos escuelas, pupitres, aulas, necesitamos los libros, la tecnología, pero ¿qué pasa con lo de adentro? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se queda todo hueco, todo vacío? Porque no hay masa, porque no hay esa parte eh, vital, fundamental, esa sustancia que debe de existir, que no es solamente la formación académica, es principios, es vocación, pero si ser maestro se traduce hoy día a déjame conseguir préstamo, tener facilidades, acceso, o sea, todo el mundo tiene derecho a tener una mejor vida, pero ¿dónde queda la vocación? Y esto ya no tiene nada que ver ni con gobierno, ni con asociaciones, es algo individual. ¿Dónde está la vocación de la gente? ¿A dónde quedó el ser persona, el contribuir, el formar parte del desarrollo día a día, sin mucho bla, 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 haciendo lo que hay que hacer, lo correcto, formarse, educarse? O sea, ¿dónde quedó esa parte? Entonces, los recursos, yo siempre desemboco a lo mismo, es un tema de integridad, de ética, de honestidad, y no solamente tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con el ser humano, con la persona, con decisión de hacer lo correcto. Y el problema es que esa asociación para mí no tiene credibilidad, no la tiene, porque es una asociación que desde que yo tengo uso de razón, esa gente está pidiendo aumento de sueldo. Yo nunca he visto a nadie de esa asociación decir, yo quiero ser mejor maestro, yo tengo vocación y yo quiero ser mejor persona. Por supuesto que me dirán, tú desde un micrófono hablando baba, probablemente no sabes la realidad que nosotros vivimos. Sin embargo, el resultado al final del día es que nuestros jóvenes, si no fuera por la iniciativa de los padres, por el ejemplo de los padres, por una madre estar encima de su hijo, por un padre estar encima de su familia, de sus hijos, yo no sé el resultado que tuviéramos de manera colectiva, porque al final del día se critica mucho a los padres, pero los padres están encima de sus muchachos y tratan de hacer lo mejor que puede y muchas veces la formación de un niño en términos académicos, la escuela incide, pero en temas estructurales es la familia, es un buen ejemplo, es donde se congregan tal vez, o sea, el trabajo que tienen que hacer los maestros no lo están haciendo, pero entonces están exigiendo que, o sea, un mayor sueldo. Para mí es una burla, para mí es una burla a este país y a la lucha del 4%. Así es que yo lo veo. Mira, yo entiendo que la Asociación Dominicana de Profesores quizás tiene razón en sus demandas o lo que sea. Pero poner en peligro el año lectivo en un momento en que solo faltan días para las elecciones presidenciales y congresionales,
pone esa lucha, entre comillas, de la Asociación Dominicana de Profesores en el ámbito más bien político y no sindical. En el ámbito que nos ocupa, cuando se iba y se planteaba el 4%, señores, cuando se habla del 4%, no se habla del 4% del presupuesto. Eso hay que aclararlo. Es el 4% del Producto Interno Bruto, que significa ahora 270,000 millones de pesos. El 16% del presupuesto. Que es alrededor del 16% del presupuesto nacional. Es mucho dinero. Pero además, cuando se planteó esa situación, recuerdo como ahora el expresidente Leonel Fernández dijo, señores, el problema de la educación no es de dinero, es de la calidad educativa. Y es un proceso que debe ir paulatinamente llevándose a cabo poco a poco. No un 4% del Producto Interno Bruto y no se va a poder ejecutar ese presupuesto. Recuerdo como ahora que en la gestión de Milagros Ortiz Bosch como entonces secretaria de Educación, devolvió un dinero al Estado porque no pudo ejecutarlo. Pero ya no se puede devolver. El hecho es que yo he visto que la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación firmaron un pacto el año pasado. Y ese pacto, en el punto número, creo que es el número 4, la ADP se comprometió a no paralizar la docencia. Amén de cualquiera de las demandas que tuviera, la docencia no se iba a paralizar. Paralizó la docencia, hizo después una actividad a nivel nacional, dijo que el 50% de los estudiantes de los profesores iban a dar clases y el otro 50% que no iba. El hecho es que ha hecho un desorden, especialmente a 2-3 semanas de las elecciones. Eso es lo que yo critico. Pero dice el ministro de Educación, oigan bien, se hizo un aumento salarial, oigan bien, de un 20% a los docentes, favoreció a 21,464 maestros jubilados y pensionados. Luego se subieron los sueldos a los que ganaban más de 25,000, se subió a 30,000. Y a los que ganaban menos de 25,000 a 25,000 pesos. Se hizo otro aumento de 7% a todos los directores de centros educativos. Entre ellos, 21,000 millones de pesos se invirtieron en esos aumentos. Yo considero que es inaceptable esto es lo que está ocurriendo con el Ministerio de Educación. Hoy hay varios maestros, yo difiero en algunas partes con respecto a la docencia en los centros educativos públicos. Es verdad que en muchas escuelas hay un déficit, hay una situación, pero los maestros siguen capacitándose. Sí. Los maestros están capacitando. Ahora mismo, en estos momentos, hay una actividad de maestros en el Hotel Crown Plaza, que está ahí en la George Washington, antiguo Quinto Centenario, donde están maestros actualmente actualizándose en una actividad que se llama Maestros Extraordinarios 512. Sí, se están actualizando. Entonces, no es cierto que tampoco los maestros tengan ese déficit educacional y
Y le voy a decir una cosa, yo conozco muchos casos de muchos estudiantes de escuelas públicas que han Meritorios, salido claro. meritorios. Sí. Señores, recuerden ustedes un joven que fue becado recientemente, una de las universidades más prestigiosas del país. Entonces, lo que yo entiendo es que esto es un asunto político que, porque hay que decir que este muchacho Hidalgo es del Partido de la Liberación Dominicana, el partido opositor, y están haciendo esto con fines políticos y están dañando el sistema educativo de la República Pero Dominicana. una pregunta, el aumentarle los sueldos, que entiendo que es una medida, como Salvador comentaba, que forma parte de como del acuerdo, ¿no? Del sí. acuerdo, pero seguir aumentando los sueldos, que no es que estoy en contra de ello, lo dije en mi comentario, la gente, todo el mundo tiene derecho a mejorar la calidad de su vida, sobre todo si es maestro. Pero mi pregunta es, ¿eso va a garantizar que los maestros se estén tranquilos y se concentren en lo que se tienen que concentrar? De acuerdo contigo, Elías, hay una, hay un, hay una constante formación en los maestros porque aprender a aprender en la vida nos ayuda a ser mejores todo el tiempo. Hay muchos maestros buenos, hay muchos maestros buenos. Ahora, mi pregunta es, en la parte no solo académica, las habilidades, la parte estructural de valores, la formación, la academia, el ejemplo, perdón, una cosa es la academia y otra cosa es el ejemplo. No politizar una asociación que se supone que debe representar un gremio que forma a los jóvenes nuestros. O sea, es que yo a lo que apunto es a esa palabra vocación que va más allá de tú transmitir conocimientos. Es un ejemplo que tú estás dando, es formando a un ser humano que necesita, aparte de los conocimientos que hoy día todo el mundo tiene acceso por la conectividad y por las plataformas que hay, es la formación del ser humano, de la persona, desde mi perspectiva. ¿Qué ejemplo están dando con esto? Lo que está claro es que República Dominicana tiene necesidad de que su educación comience a funcionar de manera diferente. Está claro de que hay problemas, tenemos ya un 4% del Producto Interno Bruto que se ha especializado para eso. Los maestros tienen todo su derecho de reclamar mejores reivindicaciones, eso es verdad. Es verdad que este no es el mejor momento para la protesta de la ADP porque estamos en una campaña electoral, pero nosotros necesitamos sentarnos a discutir el problema de la educación. Necesitamos sentarnos, la gente de la ADP, los sectores que siempre han estado trabajando con la educación, como Educa y otros sectores, el Ministerio de Educación y todo lo que tiene que ver con la educación pública de la República Dominicana para desarrollar un plan que nos permita enrumbar la educación pública dominicana por otros senderos. Porque realmente el problema no se resuelve aumentándole solo a los profesores. Hay una serie de falencias que hay que corregir, pero debe ser todo estructurado en un plan en el que todos los actores se comprometan a aplicarlo. Y si hay un cambio de gobierno, incluso aplicarlos con unas metas muy definidas que nos permita a nosotros en el mediano o en el largo plazo decir, ciertamente hay una transformación de la educación. Porque como bien decía la compañera Wendy, los maestros en el sector privado dan muy buenos resultados, a veces con salarios menores que lo que tienen en la educación pública, pero cuando hacen el paso hacia la educación pública, los resultados no se ven. Entonces, vamos a discutir todo esto de manera sensata, pensando en que los maestros deben ganar lo que realmente se merecen, ok, pero también pensando en que tenemos que poner en el centro del debate a los hijos de los más pobres y la calidad de la educación que van a recibir. Con la responsabilidad de cada quien. ¿Cuál es la responsabilidad de la ADP en esto? ¿Cuál es la responsabilidad de los maestros en esto? ¿Cuál es la responsabilidad del sector oficial? Y elaboremos el plan que se necesita, apliquémoslo, buscando un resultado, porque la sociedad reclamó en las calles los fondos que necesita la educación
para implementar los planes y los proyectos que nos conduzcan a una educación de calidad, y esa es responsabilidad de las autoridades, pero también debe haber un compromiso de los maestros y de los que intervienen en la educación. Entonces, yo aspiro a eso, a que nos pongamos de acuerdo. Eso no va a ocurrir ahora, porque en los procesos electorales, en la campaña, eso es difícil creerlo. Siempre en los procesos electorales, todo el que tiene algún tipo de poder trata de sacarle su provecho político electoral. Y es una pena que así sea. Sí, Sobre todo cuando se trata de educación o de salud. Entonces, pero pasado este proceso, vamos a sentarnos a discutir el problema y a buscar una salida, pero siempre pensando en los más necesitados, en los hijos de los pobres, que son los que van a las escuelas. Los hijos de la clase media, los hijos de clase alta, no han perdido una hora de clase. Por el contrario, se la duplican. Sí, pero Y hay una gran diferencia. Sí, pero miren. Partiendo de lo que ustedes estaban diciendo, de eso que apunta José María Reyes. La desgracia no es ADP, es parte de la desgracia. La desgracia no son las autoridades, es parte de la desgracia. Nosotros estamos hablando de que el Ministerio de Educación gasta, no invierte, gasta más del 51% en nómina. Pero ese 51% implica no solo el pago a los maestros, sino la cantidad enorme de botellas, de salarios y sueldos que se pagan en un personal supernumerario. La política me tiene. Hay muchos elementos de corrupción que han sido denunciados, con los fondos del 4%. Entonces, estamos acudiendo a un problema que tiene varias aristas, en donde solo la ADP es una parte de ella. Pero además, es cierto que paralizan las aulas y uno no está de acuerdo con que lo hagan. Pero también es cierto que llegan a acuerdo con ellos y no les cumplen. Entonces, tú estás teniendo un problema que excede las dificultades que pueda presentar ADP. Es un problema de múltiples situaciones, de múltiples aristas, complejo, en donde no hemos tenido autoridades que asuman la condición de autoridades en pro de la educación. Si la educación no, si el Ministerio de Educación estuviera cumpliendo con el rol que le corresponde, hace rato que hubiese desaparecido, porque la gente así lo hubiese reclamado, hasta la ADP. Pero es que tú no puedes condenar a la ADP sin condenar a las autoridades, porque tú te encuentras con que la ADP paraliza por determinados reclamos o ante incumplimiento la docencia, pero tú te encuentras con una serie de actos de corrupción dentro del ministerio, con incapacidades, y están ahí, que uno no tiene que comenzar a ventilarlo, pero el propio ministerio, el propio ministro de Educación se vio recientemente, hace apenas meses, metió un lío. En medio de un lío, de un ditirambo, en función del acometimiento de un acto a todas luces indelicado, por no llamarle de su empresa, de su propia empresa. Entonces, tú te estás encontrando con un problema. Tú dices, hace falta calidad docente. Eso tiene que ver con los maestros. Hace falta aulas. Eso tiene que ver con las autoridades. Hace falta que no se paralice la docencia. Eso tiene que ver con los maestros. Hace falta que se cumpla con los acuerdos que se llegan con eso. Eso tiene que ver con las autoridades. Y cuando tú comienzas a desglosarlo, tú te vas encontrando con que si bien hay un problema político de la oposición y hay un problema político de los políticos gubernamentales, tú te encuentras con que la política de la oposición es criticable en este momento, pero tú te encuentras con que la política del partido oficial gubernamental también es criticable, accionando en razón de no resolver el problema de la educación. Entonces,
Entonces, tú te encuentras con situaciones, por ejemplo, tú dices, ajá, se están consumiendo el 51% del presupuesto, del 4% en nómina. Y cuando tú desglosas la nómina, tú te encuentras con que no son los maestros, que ellos son una parte de la nómina. Y si tú le metes el diente a eso, termina medio ministerio de pedido. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, Salvador, pero lo que yo digo es, o sea, si las dos partes están en el mismo nivel de búsqueda, es decir, es la misma ambición, dinero, poder jalar para su lado cada uno, entonces tú no tienes, o sea, no hay una salida porque la Asociación Dominicana de Profesores, que debería ser la que ponga el ejemplo en cuanto a la parte formativa, preocuparse, diligenciar, gestionar y accionar a favor de la educación, o sea, si ellos como maestros le dan la espalda a la educación porque lo que le interesa es política y lo que le interesa es poder y lo que le interesa también el en el dinero. ministerio, las autoridades están en la misma. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo lo que digo es que la Asociación Dominicana de Profesores no debería de ser política y no debería Pero estar tampoco detrás. lo que están dirigiendo debieran ser políticos. Dirigiendo la educación. Por ahí te contradice, Mario. No, yo no me estoy contradiciendo. Se supone que hay un pacto de la educación. ¿Cuál pacto? ¿Cuál es el pacto? Eso no existe. Se supone que... pero entonces... No venga a cagar uno a tirarle sucio al otro, porque aquellos son serios y estos no son serios. Es que yo estoy de acuerdo. Pierde el balance. Yo estoy de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es que el que está llamado como figura, como ejemplo, a hacer la cosa bien hecha, es el maestro. No. Es la autoridad. Claro lo que dice Salvador, si la autoridad se pierde y da el mal ejemplo, el otro se jodió todo, no hay autoridad, no hay credibilidad. Pero el maestro, ¿cómo perder la credibilidad frente a la opinión pública? Los maestros. Y la autoridad, bueno, es que el problema no es tan simple, es que también, las autoridades tienen que marcar la pauta, trazar las rutas. El desacierto está, José María, amigos, es en llamar a huelga, en llamar a paro de docencia en estos días previos a las elecciones. Después, demanda, contrademanda, asunto del 4%. Eso no es ahora. No, estoy de acuerdo contigo en que no es momento para una protesta, pero el problema está en una situación, en una dimensión en que hay que sentarse a dialogar y buscar un entendimiento. Siempre hay salida, pero hay que entender cuál es tu responsabilidad en el problema. Lo tiene que entender la ADP, lo tiene que entender el gobierno. Y cuando cada quien vea cuál es su responsabilidad, a partir de ahí buscar los puntos de entendimiento, siempre pensando en que el objetivo debe ser una educación de calidad, porque si no se logra, siempre vamos a cuestionar la ADP y vamos a cuestionar pero que eso es lo que pasa. Los dos, eso es lo que pasa. Mire, responsabilidad. Nos vamos a la pausa. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de ellos dos. Están en lo cierto. No, es conmigo que ustedes no están de acuerdo.